Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en un momento en el que miramos hacia una Europa que atraviesa una crisis de identidad estratégica que no puede disimular ya. En pleno desarrollo de una crisis armada, de un conflicto, de una guerra de gran calado en su territorio, la guerra de Ucrania, se ve obligada a contemplar cómo las decisiones se marcan fuera de sus fronteras. Se toman las decisiones por parte de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, que ha dejado claro que su mirada hacia Europa es plenamente y meramente instrumental. Es una presión para aumentar el gasto militar, aranceles y una indiferencia hacia la voz común europea. Siempre que pueden, ningunean las instituciones globales y aprovechan para tratar con cada uno de los socios por separado, porque siempre es más fácil hacerlo de esa manera. Y Europa, en ese contexto, empieza a darse cuenta de que, a diferencia de en tiempos pasados, la riqueza ya no equivale automáticamente a poder geopolítico. La Unión Europea está quedando reducida al papel de mera espectadora, y eso pese a ser ahora mismo la mayor financiadora de la defensa de Ucrania. Lo denunciaba hace unos días el propio Mario Draghi. La Unión Europea apenas juega un papel marginal en las negociaciones de paz, y está claro que si Europa no puede defender sus valores fundacionales, paz, libertad, soberanía, solidaridad, en su propio continente, ¿qué puede esperar de su altura geopolítica en el tablero global? Trump, de hecho, no hace otra cosa más que explotar debilidades. Ningunea a Europa, y no lo hace por capricho ni por enemistad. Lo hace porque puede hacerlo sin coste alguno. Las capitales europeas protestan, pero eso se queda en nada. Europa aparece como un socio dependiente, incapaz de articular una agenda autónoma que equilibre la presión que le llega desde fuera. Y la Unión Europea, sin embargo, en su historia ha sido en buena parte una historia de adaptación constante a los problemas que iban surgiendo, a los problemas de unión económica después de la Segunda Guerra Mundial, de reconstrucción de un continente arrasado, luego el mercado único, la apertura comercial, los arbitrajes regulatorios, incluso la tenencia de una moneda única que facilitara, por un lado, un comercio como nunca antes se había producido en territorio europeo, y por otro incluso medidas como Schengen, que hacían diluirse las fronteras. Pero hoy Europa, para la nueva realidad, está verdaderamente mal equipada. La Unión, sin embargo, ha sido capaz de demostrar capacidad de reacción en contextos de emergencia. Ha sabido unirse en la pandemia, ha desplegado las vacunas con rapidez, ha roto tabúes como los de la deuda común, ha tenido una cierta capacidad fuerte de desarrollar una reacción ante la invasión rusa de Ucrania, pero ojo, eso sí, siempre circunscrita a los fondos, y además con voces internas que planteaban posturas que han ralentizado la toma de decisiones. Sus procesos, lo sabemos, y es uno de sus principales hándicaps, son lentos, sus instituciones son muy rituales, están divididas internamente, y eso lo hacen vulnerable en un mundo que no espera a quienes tardan en tomar decisiones, un mundo que impone sus reglas con fuerza, con velocidad de acción. ¿Qué hacer entonces? Pues hay que superar los obstáculos internos que todavía frenan el mercado único total. Hay que conseguir una inversión masiva y conjunta en tecnologías críticas, semiconductores, inteligencia artificial, energía. Y ningún país solo europeo, ni siquiera Alemania, puede asumir la escala de inversión que requieren estas industrias. Solo un esfuerzo común, una vez más, nos cuenta Draghi, puede situar al continente en la carrera tecnológica. Pero la cuestión más delicada vuelve a ser la de la cesión de soberanías hacia una entidad supranacional, y es el endeudamiento que tantas reticencias genera en algunos de los socios. Draghi distingue entre buena deuda y mala deuda. La mala, que financia pues el gasto del día a día, carga a las generaciones futuras. La buena financia esas inversiones estratégicas de las que nos acusa Trump, que no estamos siendo pródigos, la que genera productividad, crecimiento, industrias estratégicas, defensa, energía, tecnologías disruptivas. Hay que romper el tabú del endeudamiento común, pero con una deuda conjunta verdaderamente productiva y en los sectores que sean verdaderamente claves. Sin ello, las iniciativas de cada uno de los socios seguirán siendo fragmentadas, pequeñas, dispersas y por tanto insuficientes, y terminarán por ser un gasto
que asfixiará a cada uno de los socios, pero que no habrá permitido a Europa cumplir con su objetivo, el de tener una voz propia y ser tomada en cuenta en el tablero global. Y es que la conclusión política inevitable es que si Europa quiere dejar de ser espectadora, necesita un salto cualitativo de integración. No hay que coordinarse, no hay que protestar, no basta con ello, hay que dotarse de instrumentos comunes de política industrial, de seguridad, especialmente de seguridad, pero también de inversión. Hay que transformar a Europa en un actor y no en una comparsa, porque la alternativa es evidente: que seamos irrelevantes como estamos siendo ahora mismo, porque además no hay más que ver el contraste con el resto del mundo y el resto de las potencias. Es verdaderamente hiriente. Estados Unidos y China siguen controlando recursos, tecnologías estratégicas y obtienen concesiones del resto de países en multitud de ámbitos. Moscú juega con su tremenda riqueza en materia de energía y con el conflicto militar para fracturar la cohesión occidental, porque sabe que la debilidad que hay al oeste de sus fronteras es capacidad para ella, para Rusia, de seguir proyectándose a pesar de sus dificultades. Y Europa, en cambio, sigue a estas alturas discutiendo sobre procedimientos, sobre competencias, sobre unanimidades a la hora de tomar decisiones. Y eso no puede ser así, porque el riesgo es quedar relegada al papel de terreno de juego, de tablero, donde se están tomando las decisiones y donde están sucediendo las masacres, pero no de jugador. La confrontación global no espera, y si bien es cierto que tiene tres focos clarísimos: Oriente Próximo, el Estrecho de Formosa y Ucrania, el hecho es que la Unión Europea no tiene nada que decir en el tablero global, pero es que ni siquiera lo tiene en el suyo propio, en su propio terreno, y eso es inadmisible. Los europeos tenemos que presionar para que esa voz propia y esa unión terminen por dotar a Bruselas y a la entidad supranacional que nos hemos dado desde hace décadas de capacidad para ser verdaderamente un actor relevante. Si no, pues pasará lo que está pasando ahora, que Trump está decidiendo con Putin qué pasa en Ucrania y que Europa no tiene ningún peso, ninguna capacidad de influir en absoluto, y eso hay que corregirlo, no es deseable.